Buenas tardes, Ari. Rabino, buenas tardes, mucho gusto. Nuevamente nos encontramos con el Rabino Yehudá Ben Israel en la ciudad de Guatemala, hablando un poco sobre el tema en el desierto de las naciones. Si te recuerdas, Rabino, en nuestro último episodio estuvimos hablando un poco, empezamos hablando sobre algunas mentiras o falsas tradiciones que se podrían relacionar con su majestad Yeshua, con Mashiach. Estuvimos hablando sobre el falso nacimiento que algunas religiones le atribuyen el 24 de diciembre o la fecha que le llaman Navidad. Después de esto, tú nos llevaste a hablar sobre la festividad de Sukkot, fecha en la que probablemente pudo haber nacido su majestad, ¿sí? Y de esto nos estuviste hablando de algunas tradiciones que se celebraban en la festividad de Sukkot. Al final de nuestro capítulo 8, nos hablaste sobre la necesidad de vivir una verdadera espiritualidad, sobre la necesidad que tiene la casa de Israel, pero particularmente Efraín, sobre ser honrados, honestos, íntegros y dar un testimonio de todo lo que vivimos y de todo lo que hacemos. Ahora, Rabino, nos surge una pregunta. A su majestad, siendo una persona justa, siendo una persona íntegra, le hacían tantas preguntas. La verdad es que para el pueblo que vivía en esa época en la cual él vino, fue muy difícil creer que él era el Mashiach. Tanto así que estudiosos de la ley, fariseos, saduceos, llegaban, le preguntaban y trataban de hacerlo caer en algo, porque simple y sencillamente no creían en él, o no creían en que él fuera el verdadero Mashiach. Una de las preguntas que nos llama la atención, el pasaje está relacionado con varios fariseos que le están haciendo preguntas a él, y él les dice: ¿de quién sois hijos vosotros? Y ellos le contestan: de Abraham. Su majestad le dice: si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y esto después de que tienen una pequeña discusión, él les llega a decir, ¿sí?, que de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto los dejó a ellos sin nada que decir, los dejó contrariados. ¿Qué nos puedes decir de esa pregunta, Rabino, de esa aseveración que hace su majestad ahí? Antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, bueno. De aquí también es otro tema, otro punto que de alguna manera han tergiversado el cristianismo, pues debido a que ellos lo interpretan, claro, desde un contexto grecorromano, ¿ya? Y todo esto definitivamente hay una larga, vasta enseñanza que le llaman mística dentro del pueblo, que hoy en día se le llama Kabbalah, pero el término Kabbalah se comenzó a utilizar más o menos en siglo X u XI, pero antes era una enseñanza mística sobre revelación que el Eterno daba a su pueblo de cosas espirituales. Antes se le conocía como la sabiduría interior de la Torá, aquello que estaba atrás de las letras de la Torá, que enseña principios y leyes espirituales que son necesarias conocer y entender para no malinterpretar todo este tipo de palabras que el propio Mashiach dijo. Inclusive el libro de Juan, el libro de Juan o Yohanan, es un libro eminentemente místico. En el libro de Juan, que es donde se dice que el que no coma de mi carne ni beba de mi sangre, y te das cuenta, en ese tiempo todavía sus discípulos dijeron: dura es esta carne de comer, o sea, no la pudieron asimilar, no la entendieron. Y entonces todo eso está en el Evangelio o en el libro de Juan, porque es eminentemente místico. Y ahí en Juan es cuando comienza a hablar del verbo, que en el principio era el verbo, que el verbo era Elohim, que el verbo era Elohim, y todo este tipo de cosas, que si no conocemos ese misticismo, que es parte de la cultura, es parte
de la doctrina, es parte de la cosmovisión hebrea, definitivamente tergiversamos todo. Ahora bien, definitivamente aquí entramos al tema de la preexistencia. Antes de Abraham, yo era aquí, por la introducción que nos diste, hay dos temas definitivamente, ¿no? Hay dos temas que están relacionados. El primer tema es que el concepto de hijo. El concepto de hijo que él aplica ahí es que en el contexto, que no va a estar literalmente la definición en la Torá, pero el concepto de hijo en la Torá es que hijo es la prolongación del alma del padre, ¿ya? Si te das cuenta, en la definición de un hijo, desde el punto de vista escritural, no se menciona a la madre. En el concepto grecorromano, hijo es el resultado de la relación de papá y mamá. Entonces el cristianismo, por eso volvemos, entonces tenemos a un hijo, el papá es Dios, y entonces la mamá es la mamá de Dios. ¿Me entiendes? Porque en el concepto grecorromano, hijo es el resultado de la relación de papá y mamá, y por eso la relación en la mitología griega de un dios que tiene relaciones con una mujer y tienen como hijo un semidios, ¿verdad? Esta es la historia del dios Mitral, también que está en Medio Oriente. Bueno, el asunto aquí es que por eso les dice a ellos, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, un hijo de Abraham tiene que obrar como Abraham. Y precisamente el hecho de que él se proclamara como hijo del Eterno fue una de las razones que lo llamaran hereje y que empujó al judaísmo de su época, al pueblo judío de su época, a quererlo sacrificar y matar, porque para ellos era una herejía el que él se proclamara como hijo del Eterno, un término que asustó a los religiosos de su época, que ya hemos explicado también en la vez pasada que platicamos del libro de Isaías, que tiene una profecía que de alguna manera con un propósito no está claro, y por eso el Mesías no vino como el pueblo judío lo esperaba. Pero él se proclama como hijo, y él más, dice él en el libro de Yohanan, dice, si no creéis en mis palabras, cuando él dice yo soy hijo de Eterno, creed en mis obras. ¿Por qué? Porque si él era hijo de Dios, sus obras tenían que reflejarlo. Recuérdate que hijo es la prolongación del alma del padre. Cuando Ismael ya no tuvo una actitud con su hermano Yitzhak de la manera justa, adecuada, dejó de ser hijo de Abraham. Por eso es que en Bereshit 22, cuando le dicen, le piden el sacrificio de su hijo, dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Ismael de alguna manera dejó de ser hijo, precisamente porque no siguió los pasos de padre. Y aquí viene la gran diferencia. La simiente prometida a Abraham, ¿es una simiente física o es una simiente espiritual? Yo creo que tocamos ese punto la vez pasada, que definitivamente tenía que ser espiritual, porque el propio Juan el Bautista le dice a los judíos, vosotros os enorgullecéis creyéndose hijos de Abraham, pero de verdad os digo que el Eterno es poderoso para sacar hijos de Abraham de debajo de estas piedras. O sea, que está hablando de una descendencia totalmente espiritual. Hijo es el que hace las obras de su padre. O sea, que por eso es que van a ver, como el caso de Ismael, que genéticamente, biológicamente y físicamente es hijo de Abraham, pero ante el Eterno, ante los cielos, ante la Torá, no es hijo de Abraham. Y así pueden haber muchos hijos biológicos, fisiológicos, físicos de Abraham, que no van a entrar en las promesas ni en sus pactos, y no van a ser reconocidos como hijos de Abraham, como dijo su majestad Yeshua, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Bueno, ahí está el primer caso de la definición de hijo. Ahora bien, el otro asunto que tenemos nosotros ahí es un asunto de otra ley que nos da el misticismo hebreo, que es la ley de similitud de forma. La ley de similitud de forma nos dice que estamos conectados o desconectados basados en la similitud o diferencia de forma.
Por ponerte un ejemplo, aquí tengo yo un papel, que mira ahí, y un teléfono. En el mundo físico, estos dos elementos totalmente distintos, en esencia, en forma y en todo, pueden estar juntos. En el mundo espiritual esto no es así. Dos elementos pueden estar juntos basado en su similitud de forma. Cuanto más se parecen, más cerca están. Cuanto menos se parecen, más lejos están. Por eso es que el Hijo es Hijo mientras está conectado con el Padre. Y entre más conectado está con el Padre, más se parece al Padre. Por eso el caso de Yitzhak, que la Torá especifica mucho en el tiempo cuando van a hacer el pacto, cuando fue destetado Abimelech, cuando engendra a Abraham, dice que era igual, se parecía a Abraham, recalcan los sabios el parecido que había entre Abraham y Isaac. Está sacando otra vez este principio de ley de similitud de forma, en el sentido que no solo que el Hijo obra conforme al Padre, precisamente porque existe esa conexión, sino que cuanto más fuerte es esa conexión, más se parece. Esa es una ley, ese es un principio. Por eso es que Juan y Yohanan decía que el que cree en él debe de andar como él anda. De alguna manera, la fe, la emuná, es una conexión que tenemos. Si tú tienes fe, tienes emuná en su majestad Yeshua, eso establece una conexión entre tú y él. Y eso quiere decir que entre más fuerte sea esa conexión, más te debes de parecer a él. Y no estamos hablando de un parecido físico, sino en cuanto a tus obras, la manera en que actúas, en que piensas, en que analizas, en que sientes, todo eso va a haber un parecido. Por eso decía Yohanan que el que cree en él, en el Mashiach, tiene que andar como él anduvo. Si sus obras no se parecen a él, a las obras de él, entonces realmente se duda de esa conexión, de esa fe o de esa emuná. Habíamos platicado, recordame la vez pasada, acerca de la naturaleza de su majestad Yeshua, que el nacimiento virginal, que es una interpretación judía del texto de Isaías 7:14, y que tiene comprobantes históricos, pone a su majestad Yeshua en una naturaleza superior a la nuestra. Platicábamos en ese entonces que eso convertía a su majestad Yeshua en no hijo del primer Adán, o sea que él nació sin una inclinación al mal. Entonces la naturaleza de su majestad Yeshua era la misma que tenía Adán antes de pecar, cuando el Eterno hizo al hombre a su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza daba autoridad por sobre toda la creación a Adán. Cuando Adán, por medio del pecado, pierde esa imagen y similitud a la que había sido formado, porque ahora tiene una inclinación al mal que distancia mucho de la naturaleza divina, pierde la autoridad. ¿Verdad? Creo que habíamos platicado con eso. Por eso es sacado del jardín del Edén, del Gan Eden. Ahora, su majestad Yeshua se presenta como otro hijo. En el caso de Abraham, primero tuvo Ismael, que sería el primer Adán, y ahora la solución de la salvación es que el Eterno hace otra semilla. De alguna manera, entonces podemos llegar a una conclusión que el Eterno solo ha, ojo, el Eterno solo ha engendrado dos almas. El primer Adán, de donde formó arena de la tierra, hizo la parte corpórea e insufló en su nariz aliento de vida, y la otra lo puso en el óvulo de una mujer. Y recordemos que la definición de hijo la da el padre. O sea, ahí no interviene la madre solamente es una vasija sobre la que el hombre pone su semilla, crece, y el hijo, en la definición espiritual, hijo es del padre, no de la madre. Bueno, entonces tenemos a un hombre como Adán, el segundo Adán, que viene a este mundo, ¿ya? Es puesto a prueba como el primer Adán, pero el primer Adán
no pasó la prueba, pecó. Interesante, eso quiere decir que la naturaleza divina a la que había sido formado no era un antídoto para poder sucumbir al pecado, sino que esa naturaleza divina le daba la libertad y autoridad para obrar, ¿ya? Pero sucumbió, entonces descendió la naturaleza divina y de ahí descendemos tú y yo. ¿Ok? El Eterno, su método de salvación es dar otra semilla. Y ese es su majestad Yeshua. Su majestad Yeshua también fue probado, manifestado en el Midrash, que está en el Nuevo Testamento, donde en el Espíritu es llevado al desierto. Eso no sucedió literalmente, es un Midrash para mostrar que fue probado de la misma manera que fue probado el primer Adán, pero él no sucumbió a la prueba y mantuvo su integridad. ¿Ya? Ok. Aquí tenemos que hacer como desde el inicio, basado en las leyes del misticismo que nos muestra el misticismo hebreo, porque sin eso no pudiéramos entenderlo. Por eso he dado mucha información y mucha gente puede pensar que le estoy dando vueltas al asunto, pero es para poder entender el por qué él dijo lo que dijo y entenderlo dentro de su contexto, y vamos a ver esto. Ok, entonces, el objetivo siempre en el pensamiento hebreo es cíclico, o sea, todo tiene que regresar de donde salió, ¿ya? Eso es, tenemos que darle la idea. Por eso es que el cristiano no encaja nada. ¿Por qué? Porque él tiene a Génesis aquí, Bereshit aquí, y su interpretación de Apocalipsis está en línea totalmente opuesto a esto. El pensamiento hebreo es que todo va a terminar donde comenzó, sí. Si nosotros entendemos el Bereshit, entendemos el final, porque estamos hablando de una redención. Ahora, Ari, según la ley de similitud de forma que hablamos, aquí estaba Adán porque fue hecho imagen y semejanza divina. Y el pecado lo sacó, lo apartó. Y en ese distanciamiento también existe una diferencia de forma. Por eso es que tú y yo ya no somos nada de lo que el Eterno creó en Bereshit 1.26, en Génesis 1.26. Este distanciamiento también se refleja en una diferencia de forma. Por eso es que nosotros somos, en comparación a Adán, no reflejamos la naturaleza divina, ¿ya? Porque el hombre está gobernado por una inclinación mal. Ahora, la redención se trata de retornar como un yoyo que sale de la mano del que lo está jugando y tiene que regresar. Ahora, ¿quién puede regresar? Él, y llevar con él a toda la humanidad a donde todo comenzó, al jardín del Edén. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Entonces, su majestad Yeshua descendió a lo más bajo y profundo de la naturaleza humana, en donde estábamos tú y yo, y él fue probado y mantuvo su integridad. Y aquí me va a costar un poquito más para poder explicar esto, pero vamos a, por favor, si algo no está claro, me pregunto. Y aquí vamos otra vez a otras leyes y principios espirituales. Ari, voy a hacer una analogía. Si el distanciamiento, si el distanciamiento representa la diferencia de forma, ya no nos parecemos. El retorno tendría que regresarnos al estado anterior, ¿verdad? Pero nadie puede regresar ahí, y eso es la función del Mashiach, es poder regresar ahí y llevar con él a toda la humanidad, ¿ya? Entonces, en ese retorno quiere decir que él, de alguna manera, se manifiesta como el representante del Eterno. ¿Te imaginas que para los animalitos de Adán, a los que Adán les puso nombre, Adán era el representante del Eterno? Adán para los animalitos era lo visible de lo invisible, el intendente del Creador. Se convierte en el representante del Eterno. Cuando su majestad Yeshua fue probado y mantuvo su integridad,
de alguna manera él se convierte en una cápsula con la capacidad de poder retornar al Eterno, algo que Adán no hizo. Al retornar, él se convierte en el camino de retorno al Eterno. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Las leyes de la Cábala nos dicen que cuando, supongamos que este teléfono es una vasija, y este ratón no se ve mucho por el fondo, este ratón es la fuente que llena la vasija, que en Kabbalah se le llama Ein Sof. Verte su luz en la vasija tiene que, por su naturaleza, que también es de dar, se vacía y llena. La cuestión es que si has visto tú como esas fuentes donde de un cántaro sale agua constantemente, llena otro cántaro y ese otro cántaro está botando constantemente. Entonces, de alguna manera, la fuente de luz infinita se reprodujo en los mundos inferiores a través de su majestad Yeshua. Esto es difícil de entender, pero te voy a tratar de explicarlo, por favor. Y si es difícil de entender, ya te imaginas lo difícil que es explicarlo. El asunto es que la Cábala nos dice que el Ein Sof es la fuente de vida. Ein Sof quiere decir sin fin, y por eso se le traduce como infinito. ¿Ya? Cuando llena la vasija, voy a regresar. Este Ein Sof está por sobre tiempo y espacio. Este Ein Sof es la herramienta, el medio por el cual el Creador hizo todo. Del Ein Sof salió todo. ¿Ya? Ok. Y así que este Ein Sof no solo está fuera de tiempo y espacio, sino que gobierna el tiempo y el espacio. Eso quiere decir que todo acto en el Ein Sof es atemporal, espacial. No está afectado por tiempo y espacio. Su majestad Yeshua era la vasija. Cuando el Ein Sof llena la vasija y la vasija da todo lo que recibe, de alguna manera el Ein Sof se reproduce en los mundos inferiores, y la Kabbalah nos dice que los límites del tiempo se rompen. Los límites del tiempo, inclusive cuando esta vasija fue engendrada. Y lo que sucede es que hay una fusión. De ahí en adelante, todo lo que se sabía sobre el Ein Sof aplica a la vasija, porque ya es lo mismo. Por eso es que su majestad Yeshua, ya después de haber sido probado en el desierto, habla de una preexistencia. Eso no quiere decir que su majestad Yeshua existía antes. ¿Me explico? Sino que a partir de ahí, él se fusionó con el Ein Sof, rompió los límites del tiempo y el espacio, y entonces él antecede a toda la creación. Todo lo que se conocía sobre el Ein Sof es esa luz que aparece precisamente en Bereshit 1:3. Y dijo Elohim: hágase la luz, y la luz fue hecha. Esa luz es una luz metafísica. Esa no es la luz del sol, porque la luz del sol fue creada en el cuarto día. No había cielos, no había creación física para que existiera una luz. ¿Te imaginas? No había espacio, porque la luz necesita espacio para propagarse. O sea, no, esa luz es una luz eminentemente metafísica. Esa es el Ein Sof. Esa es la luz que provee vida, la fuente de vida de toda la creación, que es la fuente que llenó a su majestad Yeshua como vasija, algo que no puede hacer contigo y conmigo. ¿Por qué? Por la diferencia de forma. ¿Me explico? Debido a que él mantuvo su integridad, la naturaleza era símil al Ein Sof, y por eso la pudo llenar, y se rompieron los límites del tiempo.
a partir de ahí, su majestad Yeshua habla de una preexistencia, pero no podemos creer que cuando en los tiempos de Noah, su majestad Yeshua existía. No. El Talmud dice que una de las cosas que existía antes de la fundación del mundo es el nombre del Mashiach. Cuando se habla del nombre, se habla de la esencia, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es como una semilla. ¿Ya? Tú tienes una semilla y me puedes decir, yo tengo un árbol de limón, ¿por qué? Y enséñame, me enseñan la semilla. Eso no es un árbol de limón, es el árbol de limón en potencia. Entonces, cuando tú lo siembras y cuando tú ves que crece, tú dices, tengo un árbol de limón. Pero mucho tiempo antes tenían la semilla. Entonces, desde antes de la fundación del mundo existía el nombre del Mashiach, su esencia. Su majestad Yeshua es la manifestación de esa esencia. Pero cuando él, a través de lo que hizo, se fusiona, ya todo lo que se hablaba de la semilla, ahora también lo aplica al árbol, porque el árbol y la semilla son lo mismo. Por eso él habla de una persistencia, por eso él habla que eso es el camino, la verdad y la vida. El camino, porque gracias a que él pudo retornar, nosotros podemos regresar ahí, en él. Por eso Rab Shaul decía, si él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque lo que nos separa del eterno, lo que nos separa del Ein Sof, que no es lo mismo que el eterno, lo que nos separa es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que nosotros tenemos muerte en nosotros y por eso no podemos retornar. Debido a que él venció la muerte, regresa al eterno y nosotros en él podemos regresar. Por eso es indefectiblemente tenemos que dejar de pecar. Si no dejamos de pecar, sigue muerte en nosotros. Por eso dio la vida a él, para quitar nuestro pecado. Así al dejar de pecar, ya no hay muerte y entonces, por la ley de similitud de forma, podemos retornar en él a la fuente de vida. Déjame hacerte un par de preguntas, Rabino, para ir amarrando todo esto. La primera, tú nos hablabas, cuando te referías a Ein Sof, nos hablabas de esta luz infinita. Esta luz es la que hace mención Yohanan en el primer capítulo de su evangelio. Sí, así es. Y la otra pregunta es, Rab Shaul se refiere a Mashiach ya en su fusión con el Ein Sof, cuando dice que en él fueron hechas todas las cosas, en él, por él y para él. No, dice en él y por él. No, dice por él y para él. Por él y ahorita, para él. Y necesito explicarte algo. Bueno, ahorita ya entramos a otras profundidades. No se puede mostrar aquí, pero tendría que buscar. Ok. La mística hebrea nos dice que existen tres elementos espirituales que son la columna vertebral, la estructura de toda la realidad. Toda la creación espiritual y física solo son el escenario donde estos tres elementos tienen que cumplir su objetivo. Al comprender nosotros estos tres elementos y las leyes, sus objetivos y todo lo que ellos tienen que ser, podemos entender el contexto de toda la creación. Tres elementos: Asmut, cuya traducción es esencia; Ein Sof, como ya dijimos, sin fin, se traduce como infinito; y la Neshama, así en forma descendente. Y la Neshama, que se traduce como alma. Estos tres elementos constituyen todo de lo que se trata la creación. Asmut se refiere a la esencia del creador, incognoscible, a lo que no tenemos acceso. ¿Te recuerdas cuando Pablo le dice a Timoteo, refiriéndose al Eterno, que él va a manifestar al Mashiach? Dice, al único eterno y soberano, que habita en la luz inaccesible, a que ni un hombre ha visto ni puede ver. Se está refiriendo a las nubes. Si el Mesías fuera el eterno, Pablo no hubiera podido haber dicho eso.
porque entonces sí se le puede ver, porque se le vio. ¿Ya? Se refiere a las mut, una luz inaccesible a que ningún hombre, la Neshama, no puede accesar. Por eso el Asmut hizo al Ein Sof como un medio para interactuar con la Neshama. ¿Cuál es el objetivo último del pensamiento creativo del Asmut? Llenar a la Neshama en los mundos inferiores. Pero para hacerlo, utiliza el Ein Sof. La Neshama no puede accesar directamente al Ein Sof. Perdón, la Neshama no puede accesar al Asmut, ni el Asmut puede accesar directamente a la Neshama. Todo es a través del Ein Sof, como un intermediario. Entonces, cuando el Asmut hace la creación, lo primero que crea es el Ein Sof, que se convertirá en la herramienta por medio de la cual va a ser todo. Desde el punto de vista de la Neshama, es infinito el Ein Sof, porque rebasa sus límites. Pero desde el punto del Asmut, desde el punto del creador, es limitado, porque es lo que él quiere revelar de él a la creación, más no todo lo que él es. Así que desde el punto de vista del Asmut es limitado, desde el punto de vista de la Neshama es infinito. ¿Sí? Ok. Ahora, esta Neshama es su majestad Yeshua. Lo que acabamos de decir es que con la perfección que él mantuvo aquí, el Ein Sof se reprodujo en los mundos inferiores, y entonces el Ein Sof y la Neshama se fusionaron. Lo interesante ahí es que entonces su majestad Yeshua es la Neshama y ahora también es el Ein Sof. ¿Ya? Ari, ¿para quién, según que acabamos de explicar, cuál es el objetivo último del pensamiento creativo? El llenado de la Neshama. Toda la creación fue hecha para la Neshama. Pero el Ein Sof fue creado para ser el medio por el cual todo fue formado. Ahora, cuando su majestad Yeshua es la Neshama y es el Ein Sof, por eso Rav Shaul dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas y para él, porque él es el Ein Sof y él es la Neshama. Ahí se cerró el ciclo. Ahí, por decir así, los tres elementos cumplieron con su objetivo dentro de esta creación. ¿Ya? Y a partir de ahí, perdón, lo que se aplica al Ein Sof se aplica a la vasija también. A su majestad Yeshua. Ahora, tú y yo, ¿cómo podemos subirnos a la cápsula del tiempo para poder recuperar esa naturaleza divina que algún día Adán tuvo en el jardín del Edén, fusionando con esta Neshama? Por eso es interesante que él es el hijo unigénito. Quiere decir que no tiene otros. El Eterno no tiene más hijos, solo tiene uno. Y este ya se fusionó con el Ein Sof. Ahora, ¿te imaginas que el sacrificio de su majestad Yeshua tuvo como objetivo reproducirse en ti y en mí? Para que según la ley de similitud de forma, cuanto más emuná, conexión o fe tengamos en él, más nos parecemos. Y entonces estamos retornando al Ein Sof, a recuperar esa naturaleza que nosotros tenemos. Por eso él habla de una preexistencia, ¿ya? Porque imagínate, como te había dicho, los animalitos que rodeaban a Adán, para ellos él era el eterno. Lo que Adán dijera, eso era. Tú te vas a llamar león. Soy un león, no iba a decir, no, me opongo, yo quiero ser ratón. No, él tenía la máxima autoridad. ¿Te imaginas que quién fue el que dijo, por lo tanto, dejará hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿Lo dijo el Eterno o lo dijo Adán? Adán. Pero como él representaba al Eterno, es palabra del Eterno. Así es. ¿Me das cuenta cómo es la similitud de todo esto? Entonces, de alguna manera, entonces regresamos nosotros a esto, es que su majestad Yeshua se convierte en el único camino para poder retornar a esa naturaleza divina que teníamos antes en el jardín del Edén. Y ese es el plan de salvación. Claro, ni los discípulos
ni el judaísmo de su época entendían esto, aunque los sabios lo habían escrito y todo esto que te estoy diciendo está basado en literatura judía. El Zohar nos dice que ese es el secreto de aquel proverbio que dice: el hijo necio es tristeza de la madre y el hijo sabio es alegría del padre, en donde el hijo necio, que es tristeza de la madre, es el primer Adán, y el hijo sabio, que es alegría del padre, es el segundo Adán, en donde, según la analogía, porque el Zohar tiene un vocabulario midrashico, parábola, el padre es el Asmut y la madre es el Eisov. ¿Ya? Entonces, en esos animalitos, ¿te imaginas? Entonces, su majestad Yeshua, su función, seguimos la analogía, él es el Adán y nosotros somos los animalitos. Entonces, ¿te imaginas cuando aquel animalito llamado Esteban le dice a su majestad Yeshua: muéstranos al Padre? Y ¿cómo es que le dice? Y nos basta. Y él le dice: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Eso no quiere decir que él es el Padre, sino que precisamente su función es manifestarlo y representarlo dentro de la creación, como el primer Adán. ¿Me explico? No, eso es lo que hay que entender de la misma manera. Por eso su majestad Yeshua dijo: Padre, que ellos sean uno, o sea, que tú y yo, Ari, seamos uno, tal y como él y el Padre lo son. O sea, la unidad que existe entre el Eterno y su Hijo no anula la individualidad, no es que sean lo mismo. Así como tú y yo podemos ser uno sin que tú dejes de ser Ari y sin que yo deje de ser Yehudá. Él hace esa misma similitud. Sin embargo, si tú y yo llegamos a tener esa unidad, el que hable contigo es como que hablará conmigo. Es más, si está hablando contigo es porque no tiene que hablar conmigo, porque si habla contigo es suficiente. ¿Ya? En ese sentido es que él habla de una preexistencia, y eso es lo interesante. Y él les hizo una pregunta en una sinagoga a sus discípulos, a los fariseos que estaban en su época. No sé si habíamos tocado ese tema ya, cuando le dice: ¿de quién decís vosotros que es hijo del Mesías? ¿Ya? Y los fariseos le dicen: hijo de David. Y él les dice, citándole un salmo: si es hijo de David, ¿por qué en el espíritu David escribió y le dice: estaba el Eterno y a la diestra estaba mi Señor, y el Eterno le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra? Entonces su majestad le dice: si es hijo de David, o sea, ella vio una interpretación judía del primer siglo donde estaba el Eterno, y el Señor que cita en el Salmo, el rey David, es el Mesías. Entonces él dice: si es su hijo, ¿por qué le llama mi Señor? O sea, ¿te imaginas que el rey David le dice Adoní, mi Señor, al Mashiach? ¿Ya? ¿Te imaginas el nivel? Entonces, realmente no puede ser su hijo. Entonces, ahí los desconcertó, porque todos esperan una descendencia biológica, ¿ya? Genética, y eso no es así. Entonces, si su majestad Yeshua fuera hijo de David, hijo de Abraham, Isaac y Jacob, ellos no se postrarían frente a él en el mundo por venir, porque ningún padre se va a inclinar ante un hijo. Por eso él tiene que estar, no solo está, por eso el Nuevo Testamento lo pone como primogénito de la creación. O sea, ahí tenemos dos temas bien interesantes, que es lo primero de la creación y que es parte de la creación. Porque si no fuera primogénito de la creación, al decir primogénito de la creación, quiere decir que fue lo primero que fue creado. Quiere decir que es una criatura, no es el Eterno, no tiene eternidad, sino que es lo primero que fue creado. Que es lo que habíamos visto. ¿Qué fue lo primero que fue creado? El Ein Sof. Esa luz de Bereshit 1:3, esa luz a la que Yohanan en su evangelio inicia citando. Y si te das cuenta, en la primera carta de Juan,
capítulo 1, lo voy a leer aquí para que veas cuando ya vemos que el Mashiach y la luz que estaba al inicio es lo mismo, ¿ya? Él dice, inicia Juan 1.1, primera Juan 1.1, dice, lo que era desde el principio, Bereshit, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, o sea, todo lo que se nos enseñó sobre esa luz, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. O sea, él está viendo que todo eso teórico que se les había enseñado sobre esa luz metafísica de Bereshit 1.3, de Génesis 1.3, se encarnó y la vieron, la tocaron. O sea, ese hombre está en un éxtasis. O sea, ver que su majestad Yeshua no solo es un maestro, es la palabra del Eterno, la voluntad del Eterno, con lo que todo fue creado, hecho carne. Por eso Yohanan, en este éxtasis, en ese sentido místico, es lo que él dice, que todo aquel que no cree que él descendió en carne es el antimesías. ¿Te imaginas que el que no cree esto, Yohanan está diciendo que es antimesías? ¿Ya? Esto definitivamente, Ari, sin misticismo hebreo, sin conocer la ley de lo que hoy se conoce la Kabbalah, es imposible entender al Mesías y conocerlo. ¿Te recuerdas que Pablo, Rab Shaul, en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, dice, desde el verso 5 dice, aunque para las naciones hayan muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Elohim, el Padre. Mira qué tremendo. Estamos citando unas palabras que si Pablo creyera en la Trinidad no hubiera podido decir esto. Tenemos un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. ¿Te das cuenta? El Padre, ese se llama unicidad, eso se llama monoteísmo. Pero como dijimos, ¿te recuerdas? Asmut, Ein Sof y Neshama. Todo lo de las Asmut es para la Neshama. Y la Neshama es para la Asmut. Y el Ein Sof, por eso él dice, y un solo Adón, un solo Señor, su majestad Yeshua, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Quiere decir que todo viene del Padre, pero viene por medio del Mashiach. Y nosotros somos para el Padre, pero por medio del Mashiach. ¿Ya? O sea, una persona que creyera en la Trinidad no hubiera podido decir esta frase, como la dijo Pablo. Oye, es interesante, Rabino Cabal, en el pasaje que tú nos comentas ahorita en la primera carta de Yohanan, que dice que lo que era desde el principio lo hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, al momento que Yohanan admite que vieron con sus ojos, estarían negando la doctrina de Rab Shaul, donde dice que a él nadie le puede ver. Entonces, exactamente. ¿Sí? Lo que nos decías anteriormente. Pero definitivamente. Entonces, ¿te imaginas que según lo que platicamos la vez pasada, que nosotros podemos alcanzar salvación en la medida que nos fusionemos al Hijo? ¿Ya? Porque en esa estructura, Asmut, Ein Sof y Neshama, tú y yo no estamos. Esa Neshama es el Mashiach. Y después de haber sido probado, él es la Neshama y es el Ein Sof. Y nosotros estamos fuera de todo ese panorama. La única manera de aparecer en esa estructura es fusionándonos a esa Neshama. Entonces, David, eso quiere decir que para nosotros, los discípulos de su majestad Yeshua, si estamos recuperando esa naturaleza divina, quiere decir que tú, o sea, tu Neshama, mi Neshama, debe de ser la palabra del Eterno, la voluntad del Eterno que se expresa a través de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en todo lugar donde vivimos. Eso es ser discípulo de su majestad Yeshua. Ahí se encierra el misticismo de su sacrificio. No se trata solo de obedecer mandamientos,
que eso es el error que cometen toda la gente que sale del cristianismo y cae en la religión del judaísmo. O sea, salen de una religión y caen a la otra. Creen que todo esto se trata de obedecer mandamientos. No se trata de obedecer mandamientos. Si no, por gusto dio su vida. Esto no se trata de eso, se trata de, el tema se trata de una transformación en nuestra educación, de un cambio de naturaleza. La obediencia a los mandamientos debe ser solo consecuencia de la obra que el Eterno hace en nuestra vida a través del Mesías. No es que guardemos mandamientos para ser justos, sino que guardamos mandamientos porque hemos sido justificados gratuitamente por la sangre del Mesías, a través de una transformación que el Eterno prometió, de Devarim 36, y lo prometió a través de su profeta en Ezequiel 36, y a través de su profeta Jeremías 31. ¿Ya? De eso se trata el asunto. Si no, todo lo demás, Ari, es religiosidad. Todo lo demás es religiosidad. Y también el otro tema, también que hemos mencionado, el misticismo en la Kabbalah, tenemos un grave problema. Por ejemplo, en Colombia tú mencionas Kabbalah y se te vacía el auditorio. ¿Por qué? Porque todos creen que es satánico, que es demoníaco, que eso es brujería. O sea, tienen miedo, pero ahí, sin Kabbalah, sin los principios de esto que te acabo de platicar, ¿cómo podemos entender al Mashiach? No podemos. ¿Cómo puedo yo comer de su carne y de su sangre sin ser caníbal? ¿A qué se refiere? O sea, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Todo eso no se puede entender de otra manera. Caeríamos en lo absurdo, tratando de entender cosas sin conocer los principios, las leyes, y eso es lo precioso que tiene Yohanan. Si tú miras, Yohanan es el que habla de la presidencia, Señor, creo que está en Yohanan 17. Dame de esa gloria que yo tenía contigo antes de que los cielos eran formados. ¿Cómo lo podemos entender si no conocemos los principios y las leyes? Eso es hermoso, Ari. Eso es precioso, es un tema que a mí me fascina, Valdría la pena, Rabino, que solo para las personas que nos están escuchando ahorita y que no tienen mayor conocimiento de lo que es Kabbalah, Kabbalah significa saber recibir. ¿Qué significa Kabbalah? Bueno, voy a explicar. Como decía, en la antigüedad, la Kabbalah es un término nuevo, el siglo X o siglo XI. O sea, no podemos decir que en el tiempo de su majestad Yeshua se hablaba de Kabbalah, porque el término como tal no existía. Se habla, lo que yo te había explicado, de una revelación que el Eterno había dado a su pueblo sobre algo que estaba atrás de la letra. ¿Sí? Por ejemplo, el vivo ejemplo es Moshe. Moshe escribe el libro de Deuteronomio, de Devarim, para la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Por eso repite muchas cosas que están en los otros 4 libros. Pero pone algo que no estaba en los libros anteriores. Algo que no escucharon de su boca, ni leyeron en la Torá los que quedaron postrados en el desierto, sino que solo lo escucharon los hijos de boca de Moshe, acerca de la unicidad del Eterno. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Eso es algo que no está ni en Bereshit, no está ni en Shmot, ni en Vaikra, ni en Bamel. Eso solo está en Devarim. ¿Cómo llegó a esa conclusión Moshe? ¿Cómo entendió que hay un solo Elohim y que no hay nada fuera de él? No existe un Satanás, no existe un diablo. Ya en el momento de creer que hay alguien que se le pueda oponer al Eterno, ya es idolatría bajo este principio. Y Moshe dice, a ti se te mostró. Quiere decir que todo eso que fue en el monte Sinai, que fue un espectáculo, a ti se te mostró, para que sepas y entiendas que solo Él es y no hay nada fuera de Él. O sea, Él repite Devarim 4.36, 4.39, Devarim 6.4, y repite sobre la unidad. Eso es una revelación que Moshe recibió. ¿Ya? Y así hay mucha, a lo largo de las generaciones, a través de los profetas y los maestros, el Eterno reveló cosas que no estaban en la letra. Por eso es que en el siglo X o XI de nuestra era, comienza a llamársele Kabbalah, que quiere decir recepción.
precisamente porque trata de lo que el pueblo ha recibido como revelación del cielo a lo largo de los años, a lo largo de los siglos y generaciones. Por eso se le llama Kabbalah, pero es misticismo. Por ejemplo, cuando Rav Shaul dice que él ascendió, no sabía si en el cuerpo o en el espíritu, ascendió al tercer cielo. ¿Cómo sabía él que era el tercer cielo? ¿Cuántos cielos hay? Porque tiene que haber una enseñanza que diga que hay en el primer cielo, que hay en el segundo, que hay en el tercero, para saber que la experiencia que él tuvo no fue en el segundo cielo, ni fue en el cuarto, fue en el tercero. No podemos pensar que sea como nuestros edificios, que ahora se abre el elevador y dice ahí nivel 3, para que él supiera, ¿no? Todo eso es un misticismo, una enseñanza que pasaba de generación en generación y que el Nuevo Testamento nos confirma de que eso existía, ¿sí? Entonces, sin eso definitivamente vamos a malinterpretar todo lo que se habla en el Nuevo Testamento sobre su majestad Yeshua, cuando Rav Shaul dice que él es que todo, como Tesalonicenses, que en él se manifestó la divinidad. Creo que algo así dice. O sea, todo eso hay que entenderlo en su contexto, ¿verdad? Eso lo está diciendo un animalito, con perdón de Rav Shaul, un animalito que está reconociendo la naturaleza de Adán. ¿Ya? Es que nosotros tenemos que tener una real perspectiva, Ari. Todos los hijos del primer Adán, todos esos que fuimos engendrados fuera del jardín del Edén, somos como los animalitos. Y su majestad Yeshua es el Adán, el representante del Eterno, el que tiene toda la autoridad sobre la creación. Nuestra vida, nuestro perdón y nuestra muerte, el Eterno la puso en sus manos. ¿Verdad? A su majestad Yeshua puede decir, mira, a Jorge Pérez, matalo, Señor. Y no mata. A Ari y el Judá, me gustan los ejemplos, Ari y el Judá, su majestad le dice al Eterno, perdona. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? O sea, pero todo tiene que ser entendido en su contexto. Y no podemos tener ese contexto sin la Kabbalah, sin este misticismo, sin las leyes y los principios que nos habla acerca de su majestad Yeshua, porque el libro de Yohanan, que es preciso entenderlo adecuadamente, no se puede entender sin este misticismo, sin esas leyes que rigen en el mundo espiritual. ¿Verdad? Rabino, muchas gracias. Nos acabas de dar una luz inmensa ahorita y yo creo que será muy importante, Rabino, que continuemos con estos estudios ya de la vida de su majestad, de las enseñanzas de su majestad Yeshua, pero bajo el contexto también de los escritos antiguos y en el contexto de la Kabbalah, para que realmente tengamos un entendimiento verdadero, porque podríamos caer, aquellos que no tenemos mayor experiencia, podríamos caer en dar una interpretación grecorromana de las escrituras cuando estamos leyendo y que realmente tienen un trasfondo místico o un trasfondo hebreo que desconocemos, Rabino. Sí, y es precisamente ese contexto hebreo el que nos va a dar el correcto entendimiento, porque recuérdate que nosotros mismos, por ejemplo, aquí, sin que sea ofensivo para nuestros amigos de México, aquí pirujo es un pan, lo que en México le llaman bolillo, aquí le llamamos pirujo. Solo caminamos y pasamos la frontera y estamos en tierra mexicana y tú pides un pirujo y eso es una ofensa, eso es risa. ¿Por qué? Porque para ellos es prostituto. Entonces, ¿te imaginas que hablamos el mismo idioma? Eso quiere decir que el significado no solo lo da el idioma, sino que lo da la cultura. Entonces, ¿te imaginas tú tratando de entender una Biblia hebrea, obviando su contexto cultural, tradicional, teológico? Definitivamente, pues, nos vamos a hacer el símbolo de burla, como para un mexicano cuando nosotros vamos allá y pedimos un pirujo, se ríen de nosotros. A mí me pasó, ¿ya? Entonces te quería solo mostrar el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, en donde dice, más tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, ahí Adón en Israel.
el texto que estoy leyendo está la Reina Valera y dice, y sus salidas. Pero la palabra hebrea allí para salidas ahorita te la voy. Motzá, que es la palabra hebrea que traducen como salidas, literalmente quiere decir descendiente familiar. Eso quiere decir que la traducción literal diría, y su descendencia son desde el principio, desde los días del siglo. Quiere decir que la descendencia del Mashiach es desde los principios. Por eso es que él tiene que estar antes, para que ante él nos inclinemos todos. O sea, que su descendencia, por eso se habla que él es el primogénito. Es interesante cómo es que un cristiano crea que él no tiene principio ni fin, que él es eterno, pero al mismo tiempo es el primogénito de la creación. Cuando primogénito quiere decir que es parte de la creación, tiene un principio y tiene un fin, pero es lo primero que fue creado, para que a través de él, como herramienta, todo lo demás tenga vida. Rabino, y es interesante que este versículo que cabalmente mencionaste habla dos verbos en dos tiempos diferentes, porque dice, de ti me saldrá, ¿sí? Haciendo a futuro, pero su descendencia son desde los días de la eternidad, está hablando de... Eso es lo interesante, porque, como te decía, que el Ein Sof gobierna el tiempo y el espacio, y todo efecto en el Ein Sof es atemporal y espacial. Por eso es que el sacrificio de su majestad Yeshua, que fue hace más de 2000 años, es efectivo para un hombre, para nosotros hoy en día, y es capaz de transformarnos a como éramos antes de pecar, porque no está sujeto a tiempo y espacio. Por eso es que el arrepentimiento en su majestad Yeshua puede llevar al pecador al estado que tenía antes de pecar, porque todo efecto en el Ein Sof es atemporal y espacial. ¿Te imaginas? Él es el canal por el cual el poder del Todopoderoso se manifiesta en nuestra vida. Por eso no puede tener límite de tiempo y espacio. Inclusive, ¿te imaginas que en la carta a los hebreos menciona, y esto es precioso porque menciona que los padres, anteriormente, dice, los padres tuvieron un nivel de justicia, sin embargo ellos no pueden alcanzar la perfección. Todos ellos fueron merecedores de grandes éxitos y algunos de no conocer muerte. Sin embargo, no pueden alcanzar la perfección sin nosotros. Quiere decir que el sacrificio de su majestad Yeshua como Mashiach ben Yosef no solo es para los que de ahí en adelante, sino que Abraham, Isaac y Jacob no pueden alcanzar lo prometido, ni alcanzar la perfección sin él. Por eso él se convierte en el fundamento del mundo, que es lo que nos enseña el libro de la claridad acerca de Proverbios 10:25, que te lo voy a leer ahorita. Y perdón, Ari, pero ya me emocioné hoy. Vas a disculpar. Proverbios 10:25, voy a leer una Reina Valera que dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo fundado para siempre. ¿Qué idea te da? Pues muy equivocada. Voy a leer la Biblia textual. Cual pasa el torbellino, desaparece el malo, pero el justo permanece para siempre. Pero en la gramática hebrea, ahí se está refiriendo a un justo. Entonces, lo que está diciendo es, pero un justo es el fundamento del mundo. O sea, lo que está diciendo es que existe un solo justo, y es el fundamento de toda la creación. Y ese es el Mashiach, y no solo de la creación que es a partir de él, sino lo que fue antes de él, porque él ya se pone por sobre tiempo y espacio. Por eso él puede decir que él, antes de Abraham, él era, y por eso él es el sostenimiento de la vida de Abraham, porque a Abraham se le prometió simiente, y dice Ram Shaul que esa simiente que se le prometió a Abraham es el Mashiach.
O sea que Abraham en el Seol está esperando al Mashiach. Y todo lo que se le prometió, él no lo puede ver sin el Mashiach. Lo que dice la carta a los hebreos, que ellos no pueden alcanzar perfección sin nosotros. Ahí puedes tomar tú una idea, que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Imaginas que a los discípulos de su majestad Yeshua, ojo, a los discípulos de su majestad Yeshua les dijo, vosotros estaréis en los tronos, cada uno juzgando a una tribu de Israel? O sea, los puso por príncipes de cada tribu de Israel a los discípulos. ¿Dónde irá a estar el rey David ahí? ¿Dónde irá a estar Aarón, Moshe? ¿Cuántos puestos quedan en el gobierno del reino mesiánico? Cuando él ya puso a sus discípulos por jueces de todo Israel, cada uno encargado de una tribu. Los postreros serán primeros. O sea, para él ya no existe el tiempo y el espacio. Es que, para mí una cosa es que Abraham, pues sí, el principio, es el padre de la fe. Eso no lo podemos negar. Pero ¿te imaginas, Ari, haber recibido una clase de boca y en presencia, no así virtual como tú y yo, de la palabra del eterno Chacán? ¡Wow! A mí se me eriza aquí. O sea, no es de un maestro, no es lo que él entendió como Moshe en su relación. Él es la palabra hecha. Es algo para ti. No, y es algo que transmite, Rabino. Honestamente es algo que, solo como oírte hablar a ti, también uno se emociona. Me imagino haber tenido esa oportunidad, pero wow, Rabino, no, porque imagínate, Abraham, Isaac y Jacob lo vieron, creyeron en la promesa que venía, pero estar parado o abrazar a esa promesa literalmente. O sea, eso era, o sea, imaginas que nuestros padres murieron creyendo que eso iba a ser, pero ahora ellos lo vieron, lo tocaron. ¿Verdad? Es algo sobrenatural. Y que nosotros tenemos oportunidad de hacernos uno con él. De ser él, imagínate. De ser él, y eso es lo precioso, y eso es uno de los errores que tiene el cristianismo, una concepción sobre nosotros, sobre los que caminamos en el camino de la Torá. Que ellos creen que si uno guarda la ley, uno está despreciando al Mesías. Y es todo lo contrario. Conociendo o guardando la ley, conociendo Kabbalah, los principios, valoramos más el sacrificio de su majestad Jesús. Conocemos a esencia lo que Él es. Y en respuesta a eso llevamos una vida de su agrado, que honre cada gota de sangre que fue derramada para que tú y yo estuviéramos hablando de Él. Muchas gracias, Rabino. Ha sido una clase muy, muy especial. Te lo agradezco mucho, Rabino. Gracias, David, por invitarme. Y espero que en el próximo capítulo podamos extendernos un poco más sobre todas estas enseñanzas místicas relacionadas con su majestad. Te lo agradecemos mucho, Rabino, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, David. Gracias a todos que nos están viendo. Bendiciones a todos. Shalom.